Eso quiere decir, simplemente, según el concepto o la parte principal con respecto a cada uno de los segmentos, de que esa barra digamos, me simboliza lo que es la parte de red con la parte de host de cualquier tipo de direccionamiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, hablo de una dirección clase A, el cual viene compuesta, como lo dije hace un momento, 10.0.0.0, y yo hablo del barra 8, precisamente esa máscara en decimal viene compuesta por 255.0.0.0, ¿sí? Yo estoy diciendo simplemente de que los primeros 8 bits corresponden a lo que es la parte de red y el resto, es decir, el resto de bits, corresponde a la parte de host. Entonces ahí entra otro concepto con respecto a cuántos bits o de cuántos bits está compuesto una dirección IP versión 4. Y la respuesta simplemente es de que tenemos, o las direcciones IP versión 4 están compuestas de 32 bits, ¿sí? ¿Separadas en cuánto? Separadas en 8 bits, dando por resultado de que cada uno de los, digamos, de los octetos, ¿sí? Comprende un byte, ¿sí? Que viene de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente con todos los octetos, ¿sí? Porque precisamente, a pesar de que es un direccionamiento que nosotros lo visualizamos como decimal, estamos hablando que detrás de eso hay un direccionamiento o digamos una numeración binaria, la cual está compuesta o se enciende según el número decimal que me indica. Ya lo vamos a ver. En el caso del número 10, ¿sí? Para poder ejemplificar o para poder simbolizar este número 10, digamos en su octeto, obviamente tenemos que saber de que cada uno de los lugares o cada una de esas líneas que acabo de dibujar comprende realmente un número, ¿sí? Que parte desde 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así sucesivamente. 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7 y eso puede seguir, ¿sí? Pero si hablamos específicamente de una dirección IP versión 4, vamos a hablar de que obviamente tenemos solamente 8 bits. Todo número elevado a una potencia 0 es 1. Entonces 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y así sucesivamente con todos los octetos. Eso quiere decir de que si yo quiero marcar, por ejemplo, el número 10 en binario, es decir, de decimal a binario, yo tendría que encender en este caso el número 2 y el número 8, dando por resultado de que todos los otros bits obviamente están en cero, apagados. Y así es como yo pudiese decir de que esa numeración en binaria corresponde a ese número 10 en decimal, ¿sí? Si por ejemplo tengo la dirección, vamos a hablar de otro ejemplo, 192.168.1.0. ¿Qué bits yo tendría que encender? Según esta nomenclatura que acabo de copiar acá, tendría que encender el 128, el 64 y todos los demás apagados. Porque resulta que la suma de 128 más la suma del 64 es 192. Y así sucesivamente, ¿sí? El caso es, según lo que estábamos mencionando hace un momento, de que cada una digamos, de las barras que aquí podemos ver, ¿sí? Simboliza realmente una máscara de subred, que lo que hace es simplemente diferenciar lo que es la parte de red de la parte de host. Si yo hablo de la dirección 10.0.0.0, hablo de que los 8 primeros bits, es decir, esto que marqué aquí abajo, ¿sí? Corresponde a la parte de red y el resto, todo esto, todos estos bits me permiten a mí poder configurar host, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una dirección clase B, la cual es 172.16.0.0, el cual dice barra 16, ¿cuántos bits es de red y cuántos bits es de host? Bueno, los primeros 16 bits, ¿sí? Corresponden a la parte de red y el resto corresponde a la parte de host. De igual forma, si hablo de una dirección clase C, donde 191.168.0.0 me indica que es barra 24, yo pudiese decir de que esa dirección son los primeros
24 bits corresponden a la parte de red y el último octeto corresponde a la parte de host. Ahora la pregunta está, ¿cuántas direcciones de host me permite un barra 24? ¿Sí? Si una dirección IP, según lo que decíamos al principio, corresponde a 32 bits, ¿sí? En total, es decir, los cuatro octetos suman, por así decirlo, los 32 bits. ¿Cuántas direcciones de host me permite barra 24? Bueno, muy fácil. El barra 24 me indica que los tres primeros octetos corresponden a la parte de red y los últimos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corresponde a la parte de host. Entonces, si nosotros decimos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, 2 a la 7, ¿cuánto sería eso? ¿Sería 2 a la 7 o 2 a la 8? ¿Quién me puede responder? ¿Aló? Sería de 2 a la 7 porque empieza de 2 a la 0 hasta llegar al 2 a la 7. Claro, pero si nosotros sumamos absolutamente todos esos bits, ¿cuánto sería? Es decir, si nosotros sumamos 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, ¿cuánto sería? Tendríamos 256. 255. Disculpe. 255. Claro, sería es ahí la suma de todo, menos 2, que corresponde a la dirección de red y a la dirección de broadcast. Entonces yo tendría 253. 154 direcciones posibles en una máscara barra 24. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, hablo de una clase B, el cual es 172.16.00 y es barra 16, ¿cuántas direcciones de host me permite un barra 16? Pues 2 a la 16 menos 2. Y eso va a dar, no lo tengo en la mente, ¿sí? X cantidad de host, tal cual como aquí lo dice. ¿Dudas hasta aquí? Y eso es lo que quiero, o sea, que cada vez que podamos avanzar o terminar, digamos, un tema en particular o un punto en particular, me puedan dar feedback con respecto a las dudas que puedan tener, de manera tal de poder afianzarlas todas el día de hoy, o al menos la gran mayoría. No todos a la vez, por favor. Sin dudas, Armando. Mariuxi, Abel, Álvaro, Armando, Cindy, Efraín, Encarnación, Fernando, Ibrahim Junior. Excelente. Hasta el momento, sin dudas. Encarnación, sí. Encarnación, ¿tienes dudas o estamos bien? Ya. ¿Hasta dónde ocupa dos octetos? Eso serían 16 bits. ¿Sí? Si yo hablo de 16 bits, estoy hablando de dos octetos en particular. Por ejemplo, un barra 16 son dos octetos como parte de red y son dos octetos como parte de host. Eso quiere decir de que si yo resto 32 menos 16, me daría el 2 a la 16 que tenemos aquí en esta cuenta, ¿sí? Esta que tenemos acá. Y eso me da, caramba, mira, 2 a la 9, 512. Y esa es la cuenta que tienen que ir sacando y grabándose, ¿sí? 2 a la 10, 1024. Y así sucesivamente. 2 a la 11, 2048. 2 a la 12 serían 4096. 4096. 2 a la 13, si no me equivoco, 8192. 2 a la 14 serían 16384. 2 a la 15, caramba, 32768. Y 2 a la 16 serían 64.000, no sé, no me da la mente. Pero sí, ese 64.000 y algo de direcciones, perdón,
¿sí? Ese 65.535, según lo que dice Inmer, ¿sí? A lo mejor tiene la calculadora allí y nos ayudó con el resultado. Esa cantidad de hosts menos 2, porque hay que restar red y broadcast, es la que yo voy a tener disponible para dos octetos, o si me refiero a una dirección con clase 16, ¿sí? Excelente, Encarnación. Entonces fíjense lo siguiente. Hay dos procesos en particular para no perder tiempo y poder abarcar la cantidad o la mayor cantidad de ejercicios que podamos. Hay una diferencia entre lo que es el subnetting, ¿sí? Y lo que es el VLCM. Subnetting. Y es que realmente, o anteriormente, mejor dicho, antes del VLCM, que es realmente, o lo que significa el VLCM, que es ajustar la máscara según la cantidad de hosts que yo necesite por segmento de red, yo simplemente adaptar, por decirlo de alguna forma, una dirección y en vez de que fuese solamente un segmento de red y host, yo pudiese pedir prestado, digamos, segmentos o bits de la parte de host y convertirlo en subredes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta topología, el cual está compuesta de tres dominios de broadcast o de tres redes, en el cual yo necesito, por ejemplo, comunicar este host A con este host B, yo necesito, caramba, un direccionamiento que le permita a ambos hosts poder, digamos, enrutarse o poder conocerse uno con el otro, ¿sí? Para eso, si yo, por ejemplo, tengo una dirección, como por ejemplo la 192.168.1.0/24, yo de ese barra 24 necesito subdividirla. Y al subdividirla, obviamente estamos pasando por este proceso con respecto al subnetting, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo la subdividimos? Primero, primero tenemos que saber cuántas redes yo necesito, ¿sí? Para eso tenemos que tener las diferencias bien claras con respecto a lo que es dominios de broadcast y dominios de colisión, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya aquí les había dicho que yo necesito tres redes, o lo que son tres subredes que van a partir o se van a originar según esta dirección, ¿sí? Entonces, si me la están dando barra 24 es porque realmente me están condicionando o me están diciendo que los 24 primeros bits corresponden a la parte de red y que yo puedo jugar con los restantes bits que corresponden, valga la redundancia, a la parte de host, ¿sí? Por ejemplo, el barra 24 serían los primeros 24 bits. Eso es lo que no vamos a tocar. 192.168.1, ¿sí? Y vamos, digamos, a desglosar el último octeto, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, fíjense que yo aquí ya estoy respetando como tal mis 24 bits y eso es lo que no debo tocar, ¿sí? Ahora, ¿cuántas redes necesito? Vuelvo con lo mismo. Necesitamos tres subredes. Y de verdad lo digo así muy lento y muy pausado para que me puedan entender porque sé que esto cuesta mucho al principio, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta la misma numeración que habíamos en la lámina anterior. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. 2 a la 7, 128, 2 a la 6, 64, 2 a la 5, 32, 2 a la 4, 16, 2 a la 3, 8, 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2 y 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ahora, la fórmula 2 a la n es igual a la cantidad de subredes, siendo n, digamos, la cantidad de subredes que yo necesito, ¿sí? ¿Cuántas redes necesito? 3. Si yo digo 2 a la 0 es 1, necesito son 3, no me alcanza. Si yo digo 2 a la 1 es 2, necesito son 3. Por lo tanto, tenemos que tomar 2 a la 2, que es 4, y ahí están contenidas las tres subredes que necesito y una para futuro, ¿sí? Entonces fíjense, este número, es decir, este 2 que tenemos como potencia, es lo que nosotros vamos a pedir prestado en la parte de host 1 y 2 y trancamos acá, ¿sí? El otro procedimiento es el siguiente.
cuántas combinaciones posibles yo tengo en 2 bits, ¿sí? Aquí va a ser un paréntesis. Recuerden que, por ejemplo, si yo quiero, digámoslo, dibujar el número 0 en binario, yo hago esto. Si yo quiero dibujar el número 1 en binario, yo escribo esto. Y así sucesivamente. Si quiero dibujar el número 2, esto. El número 3, el número 4, el número 5 y así sucesivamente. Ojo, no porque lo esté inventando, sino que, como les digo, para que puedan ganar velocidad en cuanto al examen de certificación y no puedan perder tiempo en las preguntas que son de Subnetting y BLCM para las personas que no se han certificado aún, nosotros tenemos que saber muy en cuenta que esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1 y esto es 2 a la 2. Ojo, yo puedo seguir 2 a la 3 y así sucesivamente, pero quiero hacer el ejemplo corto para que nos alcance el tiempo, ¿sí? Eso quiere decir de que este bit vale 1, este bit vale 2 y este bit vale 4. Fíjense, si yo hablo del número 0, todos apagados. Si yo hablo del número 1, pues enciendo como número binario el número 1. ¿Sí? Si yo hablo del número 2, enciendo como número binario el número 2 y así sucesivamente. Si quiero el número 3, entonces la suma de 2 y 1 es 3, por lo tanto enciendo 2 y 1. Si quiero el número 4, enciendo el número 4. Si quiero el número 5, enciendo el número 4 y el número 1. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el número 6 y por último tenemos el número 7. Ahora, esto era un paréntesis, ¿sí? Si yo hablo de que tengo 2 bits de los cuales pedí prestado, yo necesito saber cuánta combinación yo tengo en esos 2 bits. Y la combinación son 4, ni menos ni más, ¿sí? Por ejemplo, tengo el número 0, tengo el número 1, tengo el número 2 y tengo el número 3. No puedo seguir porque si sigo, te necesitaría otros bits adicional, ¿sí? Entonces, así como dibujamos estas combinaciones de números binarios acá, que esto corresponde a la subred 1, a la 2, a la 3, a la 4, ¿sí? Este bit tiene un valor, según lo que vimos anteriormente, por supuesto, ¿sí? Recuérdense que cada uno de estos bits tiene un valor en particular. Este tiene el 128, este tiene el 64 y así sucesivamente, ¿sí? 32, 16, etcétera, ¿sí? Pero si no vamos para acá para el ejercicio, esto sigue igual. Esto vale 128 y esto vale 64. Ya con eso tenemos el ejercicio hecho, porque sencillamente tenemos que ahora es sumar el bits donde esté encendido. Por ejemplo, la primera subred es 192.168.1.0. La otra es 192.168.1.64. La otra sería 128. La otra sería 192. ¿Por qué 192? Por la suma de 128 más 64. Ahora, eso era barra 24, porque eso fue lo que nos dijo nuestro jefe. Necesito que subdividas en pequeños fragmentos esta dirección que te voy a dar. 192.168.1.0 y es barra 24. ¿Qué fue lo que yo hice? Pedir prestado 2 bits a la parte de host y convertirla, o convertir, mejor dicho, esa dirección en pequeños fragmentos. Pero ahora, una de las desventajas que tiene el subnetting es que todo mantiene la misma máscara de subred. Si antes era barra 24 y el barra 24 solo me permite 254 direcciones, en este caso ahora esto se convirtió en barra 26. ¿Sí? Barra 26 y barra 26. Ahora, ¿por qué barra 26? Bueno, porque yo tenía originalmente 24 bits que correspondían a la parte de red, pero como pedí bits prestado a la parte de host, ahora esto se convirtió en subred y el resto se convirtió en host. Entonces, si antes yo tenía 254 direcciones con barra 24, ahora con barra 26, ¿cuánto tengo? Muy fácil, y es lo que yo quiero que ustedes se aprendan. Si yo digo 32 menos 26, 32 ¿por qué? Porque es lo máximo que me admite una dirección IP versión 4, ¿sí? 26 ¿por qué? Porque es la máscara que me quedó actualmente. ¿Cuánto es esto? Perdón, ahora sí. Son 6, ¿cierto? Ahora, ese 6 es la potencia. 2 a la 6 menos 2, ¿cuánto es? 62. Eso quiere decir de que efectivamente
Yo le voy a colocar a esta subred la 192.168.10/26. A esta le voy a colocar la .64 y a esta le voy a colocar la .128. Ojo, todas /26. 2 elevado a la 6 es 64, correcto, pero tengo que restarle, Jaime, los dos. Ojo, dos por qué, y ahorita vamos a explicar por qué. Porque realmente tengo que quitarle la parte de red y la parte de broadcast. Y efectivamente yo voy a tener 62 direcciones, digamos, activas en este segmento, ¿sí? En este dominio de broadcast, dando como resultado de que solamente puedo configurar 62 hosts. Y digo host y no digo computadora porque puede ser cualquier dispositivo capaz de recibir una dirección IP versión 4, ¿sí? Ahora, desventaja ¿por qué? Bueno, ya mencioné una, ¿sí? De que todos van a ser /26. Y creo que en eso se centra la gran desventaja del subnetting, precisamente porque si yo hablo de un enlace punto a punto, por ejemplo, una para esta interfaz del router y esta interfaz de la otra parte del router, yo aquí tendría que configurar la .65 y aquí tendría que configurar la .66, dando por resultado de que las otras 60 direcciones simplemente las pierdo. Y entonces ahí es cuando entra el VLCM, la máscara de subred de longitud variable, porque yo puedo adaptar la máscara según mi necesidad. Si yo necesito solamente dos direcciones de host, es decir, una para esta interfaz y una para esta otra interfaz, yo puedo adaptar la máscara en este caso /30 para que él pueda solamente tener dos direcciones. Pregunto, ¿cuántas direcciones de host me permite /30? Simplemente resten 32 menos 30 es 2. Pero ese 2 o ese resultado es la potencia base 2. Entonces yo digo 2 a la 2, 4 menos 2, 2. ¿Ese 2 qué significa? Las dos direcciones válidas que yo necesito, tanto para este punto como para este otro punto en el otro extremo del router. Ya con esto terminé un ejercicio de subnetting. Traté de ser lo más explícito posible, sin embargo, quizás alguien tenga duda, que es lo que yo quiero romper el paradigma con respecto a los otros webinars, ¿sí? Me gustaría que, si tienen dudas, este es el momento de que la podamos aclarar. Pueden abrir el micrófono y participar, no hay ningún tipo de problema. Soy todo oídos. Ok, estimado, buenas tardes, soy John Bray. ¿Me escuchas? John Bray. Sí, perfecto. Dígame. Ok, estamos haciendo tienes dos sites, dos sitios, y Ok, tienes un hilo de dos sitios con dos puntos de enlace. Digamos ok. que eso lo vas a hacer con una VPN, porque utilizaste el cuarto octeto, si puedes utilizar el segundo octeto a diferencia, a diferencia del enlace. Es decir, yo hubiese utilizado dos redes 19168.1 y 19168.2, que me dé 254 cada una de ellas, y el enlace lo hago por una VPN, por un segmento A. ¿Se No, podría claro, y hacer así? es válido. La cuestión está en que, claro, a efectos de ejercicio como tal, lo que quiero ejemplificar, que era lo que decía en un comienzo, es de dónde nacen las subredes, no lo más óptimo, ¿sí? Porque si hablamos de lo más óptimo, inclusive subnetting está fuera de tema, ¿sí? Ok, Tendríamos que entonces en este caso utilizar un VLCM para poder ajustar la máscara a lo que realmente nos están solicitando. Pero de que yo puedo obviamente hacer todo este proceso lo más óptimo para poder, digamos, preservar aún más el direccionamiento tipo de versión 4 es totalmente válido. ok, perfecto. Gracias. De nada a la orden. Si alguien tiene otra duda, por favor, es lo que necesito para que todos nos podamos alimentar de las dudas del resto. Mariuxi, Cindy, Armando, Darío, Efraín, Encarnación, Junior, Juan, Jaime, Inmer. La función básica entonces de una subred BLSM no es otra cosa más que aprovechar al máximo nuestra dirección de máscara. Ni más ni menos. Yo cuando tengo un VLCM y no tengo un subnetting, ojo, para los que no saben qué es VLCM, ahorita lo vamos a ver. Pero aprovechando la pregunta, ¿sí? Si yo realmente utilizo un VLCM, lo que estoy haciendo es simplemente preservar un direccionamiento que a lo mejor, digamos, a nivel local
sinceramente no me afecta en nada. Pero si usted, por ejemplo, trabaja en un proveedor de servicio de Internet en el cual usted tiene que ser lo más óptimo en cuanto al aprovisionamiento de las herramientas que les dan, entonces aquí sí sería un problema. Para responder, sí, por supuesto, el VLCM sirve para nosotros poder preservar el direccionamiento como tal. Hola, les saluda Mariucci. Ayúdame con algo, hay algo que no me quedó claro. En lo que es el ejercicio era con máscara 24, pero al final quedó máscara 26. ¿Ya? Asumo yo que es por la suma de los dos primeros hosts que utilizamos de la red. De los dos Estoy en lo primeros correcto. bits, Perdón, de los dos primeros bits, sí. claro. Estoy en lo correcto. Claro, por supuesto, mira. Realmente a mí me dan una dirección. En este caso me dieron la dirección 192.168.10/24. Y ese barra 24 me hace saber mentalmente, nada más con visualizarla, de que yo tengo 8 bits disponibles para yo poder jugar con ellos. Y entre comillas, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que yo no puedo tocar los primeros 24 bits porque eso corresponde a la parte de red. Entonces, fíjate que yo aquí cuando desglosé estos primeros... Ya un momento, que le di a la pantalla. Ahora, cuando yo desglosé estos 8 primeros bits, es como dar a entender, mira, con estos 8 bits es que yo puedo trabajar o yo puedo, digamos, pedir prestados. Eso lo puedo hacer mentalmente y cualquiera de ustedes lo puede hacer de forma, inclusive con una calculadora. Sin embargo, detrás de escena o detrás de película, por decirlo de alguna forma, realmente lo que hace este octeto, este cero, es desglosarse en todos estos pequeños fragmentos, ¿sí? Para yo poder saber realmente cuántos bits, que en este caso son 2, son los que yo voy a pedir prestado de la parte de host para convertirlo en subred. Es por eso se llama subnetting, porque ya no estamos hablando de una red completa, sino que estamos hablando de una red, de una parte de red, que ya sabemos que son los primeros 24 bits, de una parte de subred, que fue lo que yo pedí prestado, y el resto obviamente ahora van a ser host. Y como digo, ahora ya no son 254 direcciones con respecto a toda la dirección como tal, sino que ahora tengo pequeños, digamos, segmentos, porque realmente eso es lo que es, pequeños segmentos de 62 hosts cada uno. Mariuxi, no he terminado, disculpe, que se corrió la lámina. Ok, aquí quedamos. ¿Alguna otra duda? Inmer, No, me parece que está claro. excelente. Inmer dice, no me quedó claro cómo determinar la siguiente subred, ¿sí? Como te dije, fíjate lo siguiente, para irnos de la otra pantalla. Yo tengo, ojo, aquí tengo el 192, 168, 1, ¿sí? Inmer, y para todo el que tenga la duda, y ya con esto paso al siguiente ejercicio. Todo esto tiene un valor, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, etc. No se te puede olvidar, esto vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Eso es fijo, eso no va a cambiar, es una constante, ¿sí? Octeto me refiero. Ahora, la fórmula del subnetting dice 2 a la n igual a la cantidad de subredes. Entonces, como yo necesitaba 3 subredes, yo no puedo tomar el 2 a la 0 porque 2 a la 0 es 1, no me alcanza. El 2 a la 1 es 2, tampoco me alcanza. Ahora, el 2 a la 4 me alcanza porque realmente yo puedo tener esto, ¿sí? Yo puedo tener, aquí está el switch, el ejemplo que teníamos anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos esto, ¿sí? Entonces, yo necesito tomar el 2 a la 2 porque ahí están contenidas las 3 subredes que yo necesito. Pero resulta que este número aquí que me representa la potencia es la cantidad de bits que yo voy a pedir prestados, es decir, acá. Eso fue lo que yo pedí prestado desde este punto hacia allá, ¿sí? Porque recuerda,
Esto se trata de pedir prestado, bits prestado a la parte de host. Ya voy con tu duda, Encarnación. Entonces, resulta que yo en estos 2 bits solamente tengo 4 combinaciones posibles. Para la primera red, subred, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Entonces, tengo el número 0, el número 1, el número 2, perdón, número 2, 0, 1, 2 y el número 3. ¿Sí? Ojo, esto representa la primera subred, esto representa la segunda subred, esto la tercera subred y esto la cuarta subred. Ahora, ya con esto, Inmer, yo puedo decir cómo yo determinar las subredes que de allí surgen. Ahí surgen, nada más voy a hablar del cuarto octeto, ¿sí? Solamente fíjate en la suma. Aquí, ¿quién está encendido? Nadie. Por lo tanto, eso es 0. Es decir, 192, 168, 1, 0. ¿Sí? La otra sería 64. Aquí vamos a tener punto 64. Estoy hablando del cuarto octeto, no se confundan. Con respecto a la tercera subred tengo el 128. Y con respecto a la última, tengo la suma de ellos dos, que sería 128 más 64, por lo tanto es 192. Ahora, todo eso era barra 24, ¿se recuerdan? Aquí. Ahora eso se convirtió en barra 26 porque pedí 2 bits prestados. Por lo tanto, todo eso es barra 26. Darío, no puedes usar 32 porque no podrías armar red. Para armar una te necesitas por lo menos 2, o sea 32. Me confundí porque 3 subredes, ¿cómo determinas que son 3? Mariux, si quiere abrir el micrófono y lo discutimos, para que todos puedan entender la duda, porque eso es lo que necesito, que todos quedemos claros con respecto a este webinar. A ver, sí, ahí me confundí, porque dice que son 3 subredes con Son máscara 4. 24. Lo que pasa es que recuerda, comienza desde el 0. 0, 1, 2 y 3. Ahí tengo las 4 subredes. Pero Pero recuerda que en el ejercicio solamente necesito una dirección para acá, una dirección para acá y otra para acá, que serían las 3 subredes. Obviamente una va a sobrar. Y esa sobrar es que el día de mañana, por ejemplo, surja otro departamento aquí, en el cual yo tenga que obviamente instalar a usuarios. Inmer, excelente, me quedó claro lo de la siguiente subred. Para cerrar, Mariuxi, necesito que no te vayas con esta duda. sí, me confundí, no me queda claro. ¿Por qué dices que con máscara 24 tienes tres subredes? No, 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 no. Por eso digo, no se confundan con eso. La dirección inicial fue esta, 192.168.10 barra 24, ¿cierto? Que de esto yo tengo, obviamente, 254 hosts. Ahora, como yo este octeto lo afecté, porque realmente pedí 2 bits prestados, fíjate que ya aquí tengo 8, aquí tengo 8, aquí tengo 8, son 24, más los 2 que pedí prestado de acá, estos 2 de acá, se convierte en barra 26. Y en estos dos bits, es donde yo tengo las 4 subredes, que son estas. Esta, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Mariuxi, Ok, te quedan, te quedan, te quedan 3 redes porque es lo que te queda encendido, según lo que yo entiendo. no, no, las 4 son válidas. La 192.168.10, que es esta, la 192.168.164, que es esta, la 192.168.128, que es esta, y la 192.168.192, que es esta otra. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, y a lo mejor con esto voy a aclarar la duda de Mariuxi, que esa era la siguiente lámina que yo quería dar a conocer. ¿Sí? Me permite un momento para borrar la pizarra y continuamos.
Un momento. Un poco lento, pero ahí vamos. Le falta poco. Un momento, ya casi. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Fíjense lo siguiente. Momento. Me prende un segundo, disculpen. Ahora sí. Fíjense lo siguiente. Las direcciones que nos dijeron cuáles fueron. 192, 168, 10 barra 26. ¿Cierto? La otra fue 64.0 barra 26. La otra fue 128.0 barra 26. Y la otra fue 192.0 barra 26. Para la primera subred, yo voy a tener una red, voy a tener un primer host, voy a tener un último host, voy a tener broadcast. ¿Sí? Para la segunda subred, yo voy a tener red, voy a tener un primer host, voy a tener un último host de ese segmento como tal, ¿sí? Voy a tener broadcast. Para la tercera subred y así sucesivamente, ¿sí? Voy a tener red, voy a tener primer host, último host y broadcast. Ahora, la primera red, ¿qué dice? 192, 168, 10 barra 26, ¿sí? El primer host, porque acuérdense que cuando yo voy a sacar host, yo digo, por ejemplo, si digo cuántas direcciones de host me permite barra 26, yo resto 32 menos 26 y eso me da 6 menos 2, 62 hosts, ¿sí? Primer host, 192.168, 1.1. Último host, supongamos que no lo sé, ¿sí? Simplemente me voy para la próxima red, 192.168, 1.64. ¿Y me siguen? 65 sería la primera red. La primera red no, el primer host, ¿sí? Sería 192.168, 1.65, ¿sí? Entonces, para yo poder determinar el broadcast de la subred anterior, yo a esto le tengo que restar 1, dando por resultado de que el broadcast de la primera sería 192.168.1.63. Y para poder determinar el último host de mi segmento, yo a esto le tendría que restar 1. Por lo tanto sería 192.168.1.62. Fíjense, aquí tengo los 62 hosts del cual le estaba comentando, ¿sí? Y todos los segmentos van a tener 62 hosts, porque eso es lo que me determina la máscara. Fíjense que en este caso, para yo poder saber digamos, el primer host, yo a la red le sumo 1, dando por resultado ese 65, ¿sí? A este último host, vamos a suponer que no lo sé. Este broadcast no lo sé. Me voy para la siguiente red. La siguiente red es esta. Y aquí tengo un error, este 0 está de más, ¿sí? Es 192.168, 10, 164, 1128 y 1192, ¿sí? Entonces fíjense, la tercera red, ¿cuál sería? 192.168, 1, 128.
El broadcast del anterior, ¿cuál sería? 192.168, 1, 127. El último host de ese segmento sería 192.168, 1, 126. Y del 65 al 126, entonces tengo los 62 hosts del cual ejemplifica la máscara. ¿Dudas con respecto a esto, Mariuxi? Digo Mariuxi porque fue la que tuvo duda con respecto a esto. Si otro tiene la duda, por favor dígalo. Que realmente lo que quiero de esto es que todos aclaremos las dudas que podamos tener. Listo, ahí ya comprendí el ejercicio. Ya, y esto sigue, Mariuxi, porque acuérdate que son 4 subredes. Fíjate que del tercer segmento, la red es 192.168.1.128. El primer host le sumo 1. Entonces sería el primer host 192.168.1.129. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Alguna otra persona que tenga duda mientras que voy borrando la pizarra? Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ah, ok. Mi duda es la siguiente. Para el salto entre las subredes de donde estamos obteniendo la cantidad, ¿Cómo? para la suma de entre las cuatro subredes de la 0 a la 64, la 128 y la 192, ¿de dónde Ujú. estamos sacando ese número de esa suma? No, acuérdate que cada una de estas subredes contiene dentro de sí la cantidad de 62 hosts, dando por resultado que fíjate que yo arriba coloco, aquí arriba, ya, déjame cambiar que tenía ahora sí, dando como resultado que fíjate que yo aquí tenía la 192.168.1.1.0, sí, barra 26, y este barra 26, porque todo lo dice la máscara, absolutamente todo lo dice la máscara de subred. Cualquier ejercicio que a ustedes les aparezca en el examen, ¿sí? Todo realmente viene dicho o entredicho con la máscara de subred. Esa máscara te hace saber a ti de que tú realmente tienes una cantidad de hosts dentro de esa subred en particular. Inclusive yo no resto, yo sumo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo, yo en lo personal, cada quien obviamente va a desarrollar la mejor técnica que más le acelere el proceso de hacer las preguntas o las respuestas más rápido, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo barra 26, yo sumo del 26 al 32, digo 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ese 6 es la potencia, por lo tanto sería 2 a la 6, 64 menos 2, 62 hosts. Entonces, si la red comienza, respondiendo a su pregunta, si la red comienza desde 192.168.1.0, ya yo sé que mi primer host lo voy a sumar en el cuarto octeto, y en el cuarto octeto en este caso, porque fue donde yo trabajé, donde yo pedí los bits prestados, ¿sí? Entonces sería de la 192.168.1.0, tal cual y como lo describo aquí, ¿sí? Y si yo a esta red, a esta subred, le sumo uno, ¿sí? Porque acuérdate que esto es red no se toca, no se puede configurar, ¿sí? Voy a configurar, en este caso, es el primer host, que generalmente es el default gateway, generalmente, no es obligatorio, ¿sí? Sin embargo, por buenas prácticas, el primer host es el que yo configuro como default gateway. Entonces, al sumarle uno, voy a tener como primer host 192.168.1.1 y así sucesivamente para todas las redes. ¿Dudas? Fran, ya entendí. Excelente. Entonces, fíjense, ya aquí hicimos un ejercicio con respecto a lo que tiene que ver subnetting. Lo que quiero atacar ahora, inclusive iba a hacer otro ejercicio con respecto a subnetting, sin embargo, bueno, por tema de tiempo, me gustaría avanzar a lo que es el VLCM. Inclusive después de esto podemos hacer una segunda sesión para que podamos aclarar bien las dudas con respecto, o no tanto para subnetting, sino también para todos los puntos que teníamos previsto para hoy. Al final o sea, me pueden dejar su correo y podemos plantear otra reunión, puede ser el fin de semana que viene o el día que planteemos el nuevo webinar para este mismo tema, porque sé que es muy extenso y pueden surgir cualquier cantidad de dudas. ¿Sí? ¿Me permiten un segundo?
y vamos a ver la diferencia con respecto a lo que es el VLCM. Ok, fíjense lo siguiente. Para el caso anterior, inclusive lo voy a citar, para el caso anterior teníamos lo que vemos en pantalla, ¿sí? Fíjense que teníamos tres dominios de broadcast, el cual estaban determinados precisamente por la cantidad de red que me solicitaban, ¿sí? Yo aquí necesitaba, bueno, realmente no me hablaban de un requerimiento específico en cuanto a las direcciones IP que yo necesitaba por segmento. Simplemente me dijeron, toma, aquí está una dirección de red, en este caso el barra 24, y yo necesito sacar pequeños segmentos que se van a convertir en subredes para poder yo direccionar toda mi red. Obviamente, como me dijeron al momento que expliqué esto, sí, hay mejores formas, por supuesto, ¿sí? Pero a efecto de ejercicios, realmente este es el procedimiento que se sigue detrás de cámara o detrás de los routers o detrás del procedimiento como tal, ¿sí? Pero aquí hay una gran desventaja, como lo mencioné hace un momento, el cual tiene que ver con la cantidad de hosts que yo pueda desperdiciar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un enlace punto a punto, como por ejemplo, no sé, tengo un router, ¿sí? Tengo dos routers, tengo un enlace, acá tengo un dominio de broadcast con un usuario en particular, ¿sí? Y aquí tengo otro dominio de broadcast, dando por resultado de que tengo tres redes o tres subredes, tres dominios de broadcast. La verdad es que yo aquí necesitaría realmente solamente una dirección y aquí necesitaría otra dirección. Es decir, solamente necesito dos direcciones. Si vamos más allá con respecto a lo que me solicitan en la vida real, yo puedo aquí solicitar, por ejemplo, 30 hosts, porque yo sé que mi red solamente está estipulada para esta cantidad de usuarios, y yo aquí puedo solicitar 60 hosts, porque tengo 60 personas trabajando en ese departamento. Ojo, obviamente aquí, y hago la salvedad, eh, se calcula obviamente el hecho de redes futuras o de usuarios futuros, ¿sí? En el cual obviamente hay que calcular no solamente los 30 hosts, sino que hay que multiplicarlo por el 100%. Hay una serie de parámetros el cual obviamente tengo que tener en cuenta al momento de diseñar una red, ¿sí? Vuelvo y digo, a efectos de ejercicios, esto es lo que se plantea. Dos direcciones de host para poder direccionar lo que es el router A con el router B, y obviamente una dirección para dos dominios de broadcast, el cual está contenido para 30 hosts y otro para 60. Y me dieron la misma dirección. Vamos a hacer el ejercicio con esta. 192.168.10.0 barra 24. ¿Sí? Primero que tenemos que tener en cuenta algo. ¿Sí? Para poder calcular la cantidad de hosts por subred, yo tengo la fórmula 2 a la n menos 2 y eso va a ser igual a la cantidad de hosts. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, yo tengo que ordenar de mayor a menor según la cantidad de hosts que me están solicitando. Yo, por ejemplo, tengo este escenario específicamente, yo voy a ordenar 60 hosts, 30 hosts y 2 hosts, que es lo que aquí me solicitan. ¿Sí? Ahora, para el caso de los 60 hosts, ¿qué yo necesito? Según la tabla que habíamos visto anteriormente de 2 a la 0, 2 a la 1, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Recuerden que esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Para el caso de 60 hosts, ¿cuántos bits yo necesito? Escucho sus respuestas. 6, me dice Fernando. Sí, Dos de las seis. correcto. Si yo tomo 2 a la 5 es 32, no me alcanza. Tienen que tener en cuenta eso. Sí, para las personas que realmente no hayan visto nunca nada con respecto al VLCM. Si yo tomo 2 a la 6, en este caso obviamente voy a tener 4 hosts de más, pero obviamente se adapta a las necesidades que yo tengo. Por lo tanto coloco 2 a la 6 menos 2 y eso me da 62. ¿Sí? Para el caso de 30 hosts,
¿Cuánto sería? 2 a la 5, ¿sí? 2 a la 5, 32, menos 2, 30. Para el caso de 2 jos, ¿qué tengo? 2 a la 2, menos 2, y eso me da 2. Ya con esto podemos hacer la operación. En el primer caso, lo voy a hacer por parte y lento para que lo puedan entender. Como les dije al principio, lo que necesito de esto es que entiendan de cómo viene el detrás de esto, ¿sí? Obviamente hay métodos mucho más rápidos que este, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo se compone realmente o qué hay detrás de un direccionamiento IP versión 4. Ahora, para el caso de 60 hosts, vamos a tomar exactamente la misma dirección, 192.168.1, y hasta ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque recuerden que es /24. Me están diciendo respeta los primeros 24 bits y no los toques, ¿sí? Por lo tanto, yo desgloso el último octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden, esto es 2 a la 0, que es 1. Este sería 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Sí? Entonces, para 60 hosts voy a tomar 6 bits prestados. La gran diferencia con respecto al VLCM es que ya no lo voy a tomar o no voy a sumar de aquí para allá, porque de izquierda a derecha yo estoy, digamos, buscando lo que son subredes. De derecha a izquierda, yo lo que estoy haciendo es optimizando la máscara de subred para que se pueda adaptar a lo que yo realmente necesito, que en este caso son 60 hosts. Por lo tanto, aquí voy a colocar que esto es host o se utiliza para VLCM, para que lo puedan tener en claro cuando vean el video nuevamente, ¿sí? Entonces, al yo tomar 6 bits, ¿cómo quedaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trancamos acá. Tal cual como dijo Armando, queda /26, ¿sí? De aquí, fíjense que son 4 combinaciones posibles. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. 0, 1, 2, no, este es el 3. 3, ¿sí? Ahora simplemente tenemos que sumar en el bits que esté encendido. ¿Cuáles direcciones salen? Sale la dirección 192.168.0.0/26. Sale la dirección 192.168. Perdón, aquí no es 0, aquí es 1. ¿Sí? Por este 1 que está acá. Recuerden que no puedo tocar. Esto queda exactamente igual. 19181 y lo único que estoy modificando es el cuarto octeto. Entonces la primera es, repito, Disculpe, 192. el tercer octeto no es 10. Disculpa. Sí, la misma observación quería hacer. Excelente, sí. 10. La costumbre de hacer el 1. Aquí es 10. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces sería 192.168.10.0, 192.168.10. Ahora quiero que participen en cuál viene. ¿Qué número viene? 64. Correcto, 64. Y así sucesivamente. 10, 128. 10, 192. Todo esto es /26. La única diferencia es que solamente estas direcciones las vamos a utilizar cuando yo tenga un requerimiento de 60 hosts. Eso quiere decir de que acá, para este requerimiento, lo que yo le voy a decir al que me mandó a hacer este ejercicio es que yo voy a tener la dirección 192.168.10.0/26. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer el de /30, perdón, el de los 30 hosts, quiero decir. ¿Sí? Para esto vamos a hacer lo siguiente, presten atención. Ya esta la utilizamos para el primer requerimiento de los 60 hosts. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con la dirección que sigue y por eso le voy a colocar una X. ¿Sí? Es decir, para la dirección 192.168.10.64/26, yo voy a hacer
esto que dijimos acá, esto. Le pongo una flecha bien en grande para que lo vean. ¿Sí? Ahora no voy a respetar 24 bits. Ahora voy a respetar 26 bits, porque eso es lo que me indica que es la parte de red. ¿Sí? Entonces, 192, 168.10, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Me dice que respete 26 bits, pues yo respeto 26 bits. Aquí están los 26 bits. Y aquí está el bit 64 encendido. Eso representa 64. Eso quiere decir de que yo nada más tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para poder jugar en adaptar la máscara para los 30 hosts. ¿Sí? Fíjense que acá arriba yo dije que para los 30 hosts yo necesito 5 bits. Por lo tanto digo 1, 2, 3, 4, 5 y tranco acá. ¿Cuántas combinaciones posibles yo tengo en ese bit? Solamente 2. Cuando es 0 y cuando es 1. Solamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale ese bit? Bueno, este vale 128. Este vale 64. Este vale 32. Por lo tanto, la dirección que sale, la única dirección que sale es la 192.168. Perdón, la única no, son dos. 10.0, porque es la primera. ¿Sí? ¿La otra cuál sería? La 192. Ojo, y aquí acabo de cometer un gran error. Menos mal que me di cuenta. ¿Sí? Ahí está en 0, pero resulta que aquí tenemos un bit encendido. No lo podemos obviar. ¿Sí? Entonces, recapitulo. La primera es 192, 168, 10. Este 1 más este 0, eso es 64. Entonces esto sería 64, porque desde ahí nace. La otra, ¿cuál sería? 192, 168, 10, 64 más este encendido. ¿Cuánto vale este encendido? Correcto, 96, Armando. Entonces sería 192, 168, 10.96. Ahora, eso era barra 26. ¿En qué barra se convirtió? Bueno, sumen. Aquí tengo 8. Aquí tengo 8, aquí tengo 8, son 24 más estos dos, 26, que era la original. ¿Sí? Pero yo tomé un bits más, por lo tanto eso se convirtió en ¿qué? En barra 27. Barra 27K y barra 27K. ¿Cuántas direcciones de host, perdón, se corrió la lámina acá? ¿Cuántas direcciones de host me permite barra 27? Lo mismo que les he dicho y quiero que de verdad graben esa fórmula. Del 27 al 32, ¿cuánto falta? 5. Ese 5 es la potencia base 2. 2 a la 5, 32. Menos 2, 30. Que es exactamente los mismos 30 que sumarían estos octetos de acá. Acá están los 30 hosts que yo necesito para el requerimiento. Inclusive tengo esta para esos 30 hosts y tengo esta otra para volver a hacer el procedimiento, pero esta vez ¿con qué? Con los últimos dos los últimos dos hosts que me están solicitando. ¿Cómo lo hago? 192, 168, 10.96 barra 27. ¿Sí? 192, 168, momento, 168, 10. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No se les olvide, nos están mandando a respetar 27 bits. Aquí está, esto es lo que yo no voy a tocar. Y aquí está el número 96, que es la suma del 64 más el 32. Eso suma 96. Ahora, ¿cuántos hosts voy a tomar de derecha a izquierda? Aquí lo dice, según la fórmula que hicimos al principio. 2 bits. Por lo tanto, 1, 2 acá. Y para hacerlo más fácil, ¿sí? Porque a medida que vayamos avanzando, obviamente ustedes se van a... Antes Dígame, que siga, disculpa, ¿no dígame. debería de tener otro VIX anterior también ahí
prendido también, aparte del 64, el 128. No, porque resulta que el ejercicio anterior de acá, del ejercicio anterior no, del paso anterior, quiero decir. Fíjate que Ah, sí, acá yo correcto. tenía la red 64 y solamente ese bit es el que estaba encendido, este. Entonces ese sería 64 más 0 y 64 más 1, pero ese 1 está prendido en el lugar del 32, por lo tanto, la última subred de ese segmento sería 96, que es la que yo me estoy arrastrando para acá. Oh, ya, o sea, hay que ver también si está encendido o está apagado, eso Este está también. apagado, este está Correcto. apagado. Es 011 que representa el 96, ¿sí? Ya, ok. Excelente. Entonces fíjense, lo que les decía hace un momento, como yo tomo dos bits de derecha a izquierda, que son estos dos bits que me hizo llegar hasta acá, es más fácil, en vez de hacer yo toda la numeración que vengo haciendo, pero como les digo, lo vengo haciendo precisamente para que puedan ver de dónde nace, yo nada más con ver este número, ¿sí? En este caso sería un 2, este sería el número 4, ¿sí? De 2 a la 2. Yo ya sé de cuánto en cuánto salta. Salta de 4 en 4 a partir de la dirección que me dan. Entonces las direcciones que saldrían serían 192, 168, punto 10, punto cuánto, punto 96, porque es la primera. Acuérdate que esto es 0, 0, 0. ¿Sí? 96 más todo esto apagado sería 96. Ahora el que vendría el 1, 0, 0, 1. 96 más este bit encendido que está en el lugar del 4 sería 100. Y así sucesivamente, 100, 104, etcétera. ¿Sí? Y todo esto de barra 27 se convirtió en ¿qué? En barra 30, porque barra 30 es lo que me permite a mí solamente dos direcciones de host, ¿sí? Dando por resultado que sería 8, los primeros 192, 16, el siguiente que es 168, 24, que sería el tercer octeto donde dice 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perdón. Ok. Entonces ahí sería barra 30. ¿Cuántas direcciones de host me permite barra 30? 32 menos 30, 2. Esa sería la potencia, base 2. 2 a la 2, 4 menos 2, 2 direcciones, que es lo que veníamos conversando hace un momento. Entonces, para terminar, en los 30 hosts o en la solicitud de 30 hosts tenemos la dirección 192.168, 10.64 barra 26, perdón, barra 27, ¿sí? Y para dos hosts tenemos la dirección 192.168.10.96 barra 30. Ya con esto, nosotros tendríamos el direccionamiento que tendríamos que formular a nivel de comandos para configurar este default gateway, para configurar obviamente los hosts que se vayan a conectar a ese dominio de broadcast, para configurar este enlace serial o ese enlace punto a punto, indiferentemente de la tecnología que sea, para configurar esta otra interfaz, este otro default gateway y todos estos usuarios. Y al aplicar, no sé, ruta estática o cualquier protocolo de enrutamiento dinámico, automáticamente ambos, digamos, dispositivos o usuarios se van a poder comunicar uno con otro. Y esa sería la diferencia con respecto a lo que es la máscara de subred de longitud variable, que es yo adaptar la máscara según lo que yo necesite, y el subnetting, que es a partir de una dirección, también pedir bits prestados a la parte de host, pero entonces y me limita, según lo que vemos en pantalla, precisamente porque no es capaz de él poder determinar a ciencia cierta cuántos hosts, bien sea porque se desperdicien o porque falten, estén por dominios de broadcast o por red en particular. Dudas que tengan, es el momento. Encarnación ya no tiene dudas. Sin dudas, Armando. Encarnación, ya explico mi duda. Mariuxi, Abel, Daniel. Abel, creo que en clase tenías unas dudas. Así me hicieron saber. Si tienes alguna duda, por favor, coméntame. De verdad que tengo toda la disposición. O sea, como les digo, más que un webinar, no se trata de que esto esté colgado en una página,
sino que realmente a través de estas, digamos, estas sesiones que vamos a tener todos los sábados, indiferentemente del tema que sea, podamos aclarar todas las dudas que podamos tener, indiferentemente del tema que podamos ver. Lo importante es aprovecharlo en el momento. Mariuxi, más claro, sin duda, muchas gracias. Ya, excelente. Entonces, bueno, les voy a dejar con Carmencita Bustamante, quien tiene una información para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá, de verdad yo tenía, inclusive para este webinar que era el día de ayer, eran más de 200 personas, 215, 217. Y bueno, a lo mejor por el cambio, obviamente, del webinar, por problemas técnicos que teníamos, tenemos 22 personas. Sin embargo, prefiero que 22 personas hayan aclarado las dudas a que las otras no hayan participado. Sin embargo, a lo mejor dentro de 2 sábados aproximadamente vamos a hacer la extensión con respecto a temas más particulares con respecto al BLCM para que se lleven todos estos tips para el examen. Sí, se lo está diciendo una persona que realmente reprobó el primer examen con respecto a la certificación, precisamente por no tener la rapidez en contestar las preguntas que tienen que ver con numeración. Y hay métodos realmente que a partir, digamos, de saber cómo es el detrás de cámara de una dirección IP versión 4, podemos determinar cuáles son, digamos, las fórmulas más fáciles y más versátiles de poder atacar este tipo de preguntas, ya que tenemos aproximadamente 1 minuto 30 segundos por cada una de las preguntas. Entonces, bueno, con esto me despido, muchísimas gracias y de verdad les prometo que vamos a hacer otro webinar con esto porque realmente siento que puedo dar mucho más. Que tengan muy buenas tardes.